Muy buenos días. Somos la Asociación Gente para Servir GPS y el día de hoy, 6 de diciembre del año 2024, en el propósito de leer la Biblia en un año, nos corresponde la lectura de los pasajes de Daniel 9 y 10 y de Juan 5. Daniel 9 y 10 y Primera de Juan 5. Ustedes recordarán en los anteriores devocionales algunas conclusiones a las que hemos podido llegar luego de la enseñanza de nuestros pastores. Y encontramos en Daniel un personaje muy especial, una persona que impacta nuestras vidas. De él pudimos aclarar y decir que es una antorcha que se encendió en medio de la oscuridad, en medio de un entorno muy complejo, en un ambiente espiritual muy denso, pero que él siempre tuvo sus ojos puestos en Dios y no se desvió en el verdadero camino de salvación que él conocía por su permanente relación con el Señor. Podemos decir que también Daniel todavía nos alumbra en el día de hoy. Toda su enseñanza y todo lo que está escrito en el libro de Daniel nos da una gran enseñanza para aplicar a nuestra vida. Y también Daniel tiene efecto en nuestras vidas hacia el futuro. Las visiones que él tuvo nos dan un claro ejemplo y una clara certeza de lo que va a suceder. Podemos también decir, como una conclusión, que la relación de Daniel con el Eterno es sinónimo de su gran inteligencia espiritual. Y esa inteligencia espiritual le permitía tener manifestaciones de lo que Dios quería que él conociera. Le permitía tener visiones, pero no era solamente para un conocimiento personal o para vanagloria de Daniel. No, realmente Daniel acudía a la intercesión. La intercesión por él en primer lugar, pero principalmente por el pueblo. Es decir, esta es una herramienta espiritual que debemos utilizar. La intercesión es poderosa. Y concluimos también que el que intercede ama. Es decir, es una manera de expresar, de materializar el amor hacia las personas que amo, que me rodean, es precisamente el interceder por ellos. Entonces, el día de hoy debemos considerar cómo esa relación de Daniel se dio en un proceso de intimidad. Y preguntémonos entonces cómo podemos agradar a Dios. Dice la Biblia que los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre a tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Entonces encontramos que la adoración aceptable demanda que Dios sea conocido. La adoración no puede surgir de un corazón que no cree, honra y obedece al Dios verdadero. El objeto de nuestra adoración debe ser correcto. Si nuestra adoración ha de ser aceptable, debemos tener en cuenta la clase de Dios al que adoramos. Vamos a hacer remembranza de una experiencia particular de Pablo. Su experiencia con los filósofos religiosos en el Areópago, como se narra en el libro de Hechos en el capítulo 17. Dice que lo llevó a la clásica confrontación en un caso de adoración inaceptable. Los griegos tenían un ídolo para el Dios no conocido. Y Pablo usó ese ídolo como punto de partida para predicarles acerca de la adoración al Dios verdadero.
al único y verdadero. Pablo les dijo básicamente, están adorando con ignorancia. Permítanme hablarles acerca de ese Dios desconocido. Él puede ser conocido. No está mal preguntar quién es o cómo adorarlo. Yo creo que este pasaje en particular tiene y cobra vigencia incluso en el día de hoy, porque también es una manera de acercarnos a esas personas que amamos y de quienes anhelamos su salvación, y hablarles con toda claridad y sin ningún temor como lo hizo Pablo en aquel momento. Y entender entonces que en la comunicación con las personas podemos decirle que este Dios puede ser conocido y que con toda libertad pueden preguntar por él y para que nosotros le podamos enseñar cómo adorarlo. Dice también que Dios se ha revelado tan claramente a nosotros en su palabra mediante su Hijo, que el hombre no tiene excusa si persiste en la incredulidad. Entonces, que la fe, y más específicamente la fe en Dios, de la forma que se ha revelado a nosotros, es el requisito fundamental para la verdadera adoración. ¿Y cuál es la verdadera adoración? Vamos a Hebreos 11:6. Allí dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que le buscan. Entonces, este versículo declara dos hechos sobre Dios. Primero, que Dios existe y que es posible conocer algo de su naturaleza, lo cual sugiere que el verdadero adorador debe tener estas dos verdades presentes en su mente. Volvamos a Daniel. Dice que Daniel estaba leyendo a Jeremías. Es decir, nos dice que Daniel entra en este proceso de estudiar las escrituras y que él entra en un proceso de intercesión por su gente. Dice así, un día yo estaba leyendo el libro del profeta Jeremías, cuando llegué al pasaje donde Dios le anuncia al profeta que Jerusalén quedaría destruida durante 70 años. Decidí ayunar, otra herramienta espiritual. Por favor, resaltemos ese punto. Luego me vestí con ropas ásperas, me senté sobre ceniza y comencé a pedirle a Dios por mi pueblo. Cuando esto sucedió, el rey Darío llevaba un año de reinar sobre los babilonios. Darío era hijo del rey Asuero y pertenecía al pueblo de los medos. Yo le dije a Dios en mi oración, Dios mío, tú eres grande y poderoso, tú siempre cumples lo que prometes y muestras tu amor a quien te ama y te obedece. Por esto tengo que reconocer que hemos pecado. Mire por favor aquí el modelo de oración que nos está enseñando Daniel. Cómo exalta a nuestro Señor, cómo reconoce su poder y su grandeza, cómo resalta lo que Dios ha dicho en su palabra, pero principalmente resalta su amor por quienes lo aman y por quienes lo obedecen. Sigue así. Por esto tengo que reconocer que hemos pecado. Nos hemos portado muy mal contigo. Hemos vivido como si tú no existieras y te hemos desobedecido. Los profetas hablaron de ti a nuestros reyes y a nuestros jefes, y también a nuestros padres y a todos nosotros, pero nunca ninguno de nosotros les hizo caso. Dios mío, tú eres justo. Por eso nos sentimos muy avergonzados. Así se sienten los que viven en Jerusalén y también los que viven en los países lejanos a donde los expulsaste por haber pecado contra ti. Dios mío, todos estamos muy avergonzados por haber pecado contra ti. Están avergonzados nuestros reyes, nuestros jefes y nuestros padres, pero tú nos entiendes y habrás de perdonarnos. Todos nosotros hemos pecado contra ti, no te hemos hecho caso.
ni hemos obedecido las enseñanzas que nos diste por medio de tus profetas. No hemos buscado ni hemos dejado de hacer lo malo. Dios nuestro, tú ya lo habías advertido. Si nos portábamos bien, caería sobre, si no nos portábamos bien, caería sobre nosotros maldición y castigos. Así que así nos lo había enseñado Moisés, que siempre estuvo a tu servicio, y ya has cumplido esa advertencia contra nosotros y contra nuestros gobernantes. Nunca antes había castigado a nadie como nos has castigado a nosotros. La destrucción de Jerusalén ha sido terrible, pero tú eres justo en todo lo que haces. Tú eres nuestro Dios y ni así te hemos escuchado. Dios nuestro, en el pasado tú nos diste muestras de tu gran poder. Tú sacaste de Egipto a tu pueblo y desde entonces te hiciste muy famoso. Además sabemos que eres muy bondadoso. En verdad que hemos pecado y que hemos hecho lo malo, pero te rogamos que ya no te enojes contra Jerusalén. Todos los pueblos vecinos se burlan de ella y de tu pueblo. De esto tenemos la culpa nosotros y nuestros padres. Lo reconocemos. Pero recuerda que Jerusalén es tu ciudad y que está en el Monte Santo. Por favor, Dios nuestro, escucha mi oración y ruegos. Por tu propio honor, te ruego que mires la triste situación en que ha quedado tu templo y nos muestres tu amor. Escúchame, Dios mío. Mira cómo he quedado destruida la ciudad donde te adoramos. Si te pedimos esto, no es porque creamos que somos buenos, ni porque creamos que merecemos de tu perdón o todo lo que te pedimos. Lo hacemos porque creemos que tú eres muy compasivo y bondadoso. Escuchamos, escúchanos, Dios, y perdónanos. Atiéndenos y ven en nuestra ayuda. Dios mío, te lo pedimos por ti mismo, por tu ciudad y por tu pueblo que te adora. Mientras yo estaba adorando por Jerusalén y pidiendo perdón por mis pecados y los de mi pueblo, llegó el ángel Gabriel, que ya se me había aparecido en sueños. Ya casi era la hora de presentar a Dios las ofrendas de la tarde y Gabriel me dijo, escucha, Daniel, vengo para ayudarte a entender todo esto. Dios te quiere mucho, así que tan pronto como empezaste a orar, Dios contestó tus oraciones y yo he venido a darte tu respuesta. Pon mucha atención para que entiendas lo que quiere decir tu sueño. Entonces, mire por favor, en ese modelo de oración en el que primero reconocemos el poder de nuestro Dios, su magnificencia y todo lo que Él significa para nosotros. Y reconocemos nuestro pecado y reconocemos cómo nos hemos alejado de Él y las consecuencias que de eso se derivó. No para decir que hay un Dios castigador o un Dios malo, sino para reconocer que nuestros actos tienen consecuencias, que la palabra es clara y que nos enseña cómo caminar cada día, cómo actuar en cada situación. Pero el solo hecho de desobedecer la palabra de Dios también viene acompañada de la advertencia de las consecuencias de ese pecado. Pero como ocurrió en aquel momento, a veces somos sordos, a veces aún conociendo la palabra y conociendo los mandamientos de la ley de Dios, sus estatutos y sus preceptos, a pesar de eso, pecamos, desatendemos, desobedecemos y por eso vienen las consecuencias. Pero también está claro que siempre hay una esperanza y esa esperanza está sustentada en el hecho de que sabemos que Dios es misericordioso, que Él es bondadoso, que Él nos ama infinitamente y que en medio de esos procesos de disciplina, si lo queremos ver así, Dios también está atento a levantarnos y Dios está atento a que su pueblo vuelva a ser restituido, como la ciudad de Jerusalén reconstruida, nuevamente que se vea su gloria pasada. Y aún hoy tenemos la certeza de una promesa de la venida de nuestro Señor Jesucristo.
la segunda venida para establecer ese reino eterno. Entonces no podemos perder la esperanza. Al buscar sobre esta lectura en la Biblia cronológica, encontramos algún comentario que quiero resaltar porque hace parte del estudio del día de hoy. Dice, en algún momento durante el primer año del gobierno de Darío el Medo, Daniel lee una copia de las profecías de Jeremías. Dice que es evidente que habían estado circulando copias entre los exiliados desde que Baruch escribió las últimas palabras en el tercer rollo 20 años antes. Daniel se conmueve particularmente por la relación de los pecados de Israel y el exilio de 70 años que Jeremías predijo. Aquí en este momento estamos en el año 542 antes de Cristo. Ya han transcurrido 63 años desde que Daniel y otros exiliados fueron llevados a la primera deportación en el año 605 antes de Cristo. Al darse cuenta de que la profecía indica que faltan otros 7 años antes de que comience la restauración prometida, Daniel se vuelve a Dios en oración. Es decir, miremos qué edad podía tener Daniel para este momento. Si han transcurrido 63 años desde que fue llevado al exilio y que él siendo muy joven fue llevado, es decir, que a pesar de su avanzada edad, él no ha cesado en su servicio al Señor e incluso emprende una gran empresa en ese momento y es buscar que el Señor recuerde la necesidad de restaurar a Jerusalén, a su templo y a su pueblo amado, y entra en un proceso de intercesión. ¿Recuerdan ustedes cuando hablamos de las características de Daniel? Un hombre que marcó para nosotros un gran ejemplo que debemos continuar y que, como ya lo dijimos, todavía nos trae al día de hoy a memoria todas sus enseñanzas para ponerlas en práctica en nuestra vida ministerial particular. También dice más adelante, uno de los pasajes más enigmáticos de todas las escrituras sigue el relato de la oración de arrepentimiento de Daniel. Agrega que cuando él está en su periodo de oración, se le acerca el ángel Gabriel, a quien él reconoce de visiones anteriores. Es decir, esta relación de Daniel con Dios es permanente, al punto que Dios le confía grandes secretos a Daniel para el presente y para el futuro. Y ya Daniel reconoce a Gabriel, porque no es sola una vez que se hace presente, sino son varias las oportunidades en que acude para llevar los mensajes. Gabriel en este momento le trae un mensaje sobre 70 siete. Este es un mensaje que al parecer da respuesta a la preocupación de Daniel sobre la restauración. Si realmente Dios recuerda que la advertencia era de 70 años en ese castigo, pero que ya transcurridos 63 años, estaría entonces próximo esta última semana, este último periodo para iniciar esa reconstrucción, ese restablecer. Hay un consenso general en los estudiosos de que cada 7 representa una semana de 7 años, es decir, que esta semana significa 7 años, pero en la interpretación de los demás, eh, de lo que se habla en esta profecía, no hay acuerdo entre los estudiosos. Dice además que los primeros 7 o 49 años bien puede referirse al tiempo que tomará la reconstrucción de la ciudad de Jerusalén, pero el decreto especial que pone en marcha este periodo de tiempo se debate mucho a la luz de los diversos decretos que se emitirán respecto a la reconstrucción de Israel. Ahora,
queda pendiente un segundo conjunto de siete. Los 62 siete hacen al parecer referencia a la venida del Mesías. El texto hebreo dice que hay 69 siete, mientras que el número usado en la mayoría de las traducciones de la Biblia es de 62, que puede ser o no simplemente 69 años menos el primer 7 de los 7. Esto sugeriría que el Mesías va a venir aproximadamente 550 años de la época de Daniel. Al igual que con la semana anterior, la última semana o los últimos 7 años también ha sido objeto de mucha discusión. Algunos creen que representa el inicio de la iglesia del Mesías y de la era de los apóstoles. Otros creen que predice un periodo de 7 años durante el cual Dios restablecerá a Israel como su pueblo del pacto antes de la segunda venida del Mesías. Pero todos están de acuerdo con el hecho de que Dios está orando intencionalmente en la historia a favor de sus justos. ¿Qué quiere decir esto? Que este proceso, eh, que pareciera una cuenta compleja de cómo interpretar lo que se dijo desde que Jeremías anunció esos 70 años de exilio y también cómo el cumplimiento estaría próximo para cuando Daniel entró en este proceso de intercesión. Lo que realmente interesa o quiero yo resaltar en el día de hoy es que muchas veces, a pesar de incurrir nosotros en desobediencia, siempre debemos guardar la esperanza de que nuestro Señor siempre tiene misericordia de nosotros y que ese plan de salvación está vigente y está presente y que no debemos perder la esperanza de que Dios nos restaurará. Y yo creo que muchos de nosotros podríamos dar testimonio personal de nuestros procesos particulares en los cuales hemos incurrido en muchas situaciones que nos han llevado a situaciones no tan agradables. Pero Dios siempre ha tenido misericordia de nosotros, nos ha restaurado y nos ha levantado. Por eso dice, eh, por eso la Biblia nos dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Aquí Romanos 3:23, al igual que ocurrió en el pasaje anterior que leímos, nos está demostrando que a pesar de nuestro pecado y a pesar de nuestra caída, eh, hay una promesa de restauración. Y lo que debemos buscar nosotros es precisamente la salvación. Esa salvación que viene de creer en Jesús como nuestro Señor y Salvador, en declarar que Él es el Hijo de Dios y que solo por Él vamos al Padre. Porque, como también lo dice Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Es decir, que nosotros ya conocemos que hay un decreto muy claro o una consecuencia muy clara, mejor, de que el pecado significa una separación eterna de la presencia de Dios, es decir, una muerte eterna. Pero como nosotros anhelamos una vida eterna, debemos buscar entonces no otra cosa diferente que la presencia de Cristo Jesús en nuestra vida, porque Él pagó por nuestros pecados. Y gracias a Él tenemos una promesa de vida eterna y tenemos la posibilidad de estar entonces por la eternidad en la presencia de nuestro Señor. Hace unos días atrás, una persona muy cercana reflexionaba sobre este punto y decía que esa vida eterna debemos practicarla desde ya. ¿Qué significa esto? Que desde ya debemos ser conscientes de lo que va a suceder en esa vida eterna, en un proceso de adoración permanente, en un proceso de comunión con el Señor, en un proceso
permanente comunicación con Él, que debemos desde ya establecer aquí en esta tierra, aquí en este mundo. Es decir, desde ya separarnos de lo que hay en este mundo, que resumido podemos decir, nos lleva al pecado y nos lleva a una muerte eterna. Pero ¿por qué no desde ya, aún en vida física, pretender esa vida espiritual que vamos a tener frente a nuestro Señor? Y entonces desde ya ser amorosos, ser misericordiosos, ser bondadosos, tener todo aquello que refleja la vida nuestra vida en el Espíritu Santo, para que de nosotros aflore el amor, la paz, la paciencia, la bondad, la benignidad, la mansedumbre, el dominio propio, el tener control sobre la concupiscencia, el tener dominio propio para saber que lo que nosotros hacemos hace parte de un proceso que nos va a llevar a esa vida eterna en presencia de nuestro Padre. Les agradezco entonces el día de hoy por su atención y los invito a que hagamos una oración y una reflexión final. Gracias.